Wait a second. Very good. Súper. Chicos, a ver, nosotros de la clase anterior, ¿cierto? De básicamente lo que les pude grabar en realidad, ok, porque tenía muy mal problema, pues muchos problemas de internet. Básicamente, ¿cierto? Se explicó a grandes rasgos, ¿cierto? The idea, right, or the ideas, ¿cierto? O las ideas de main idea and secondary ideas, ¿ok? En la cual, ¿cierto? Básicamente se explica, ¿cierto? De una forma bastante breve, ¿ok? En relación, ¿cierto? A qué es lo que es cada una de ellas, ¿cierto? Y básicamente cómo también podemos identificarlas, ¿cierto? Dentro de lo que es un texto, ¿ok? Ya sea un texto largo, un corto, ¿cierto? Con muchos párrafos, con solo uno, o solo dos o tres, ¿ok? Em, Se vieron claramente, ¿cierto? También un par de ejemplos, ¿ok? En relación, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Tenemos un main idea, ¿cierto? Que es como lo que está más demarcado, entonces como más sencillo, ¿cierto? De poder identificar, right? It says that there are many kinds of people in the world, ¿cierto? Básicamente, recordemos que lo que es la idea principal, ¿cierto? Que básicamente expone, ¿cierto? El contenido más importante, ¿ok? O la idea claramente más importante, ¿cierto? La cual es autónoma, ¿cierto? No depende básicamente de otros factores, ¿ok? Y claramente en algunas ocasiones, ¿cierto? Muy pocas ocasiones no es tan explícita, ¿ok? Básicamente deberíamos como inferirlo un poco, a veces, ¿ok? Generalmente es muy explícita como en este caso, ¿cierto? Que tenemos acá en rojo, ¿ok? Por otro lado, en términos de oraciones, o de, disculpen, de ideas, ¿cierto? Secundarias, básicamente ellas también, ¿cierto? Lo que hacen es básicamente a ver, son entre comillas menos importantes, ¿cierto? Que la idea principal, ¿ok? Básicamente ellos, ¿cierto? Ejemplifican lo que es, ¿cierto? Lo que es la idea principal en su gran esplendor, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Dentro de los textos, generalmente cuando encontramos una idea secundaria, ¿cierto? Lo más probable es que venga explicado un poco más detallado, como por ejemplo, some people are givers, ¿cierto? Básicamente, como dice acá abajo, que es lo mismo, ¿cierto? Algunas personas son generosas, ¿ok? It says they tend to give freely to others without expecting anything in return, ¿cierto? Básicamente que tienden a dar libremente a los demás sin esperar nada a cambio. En ese caso, ¿cierto? Esta parte que está en negrita acá, ¿cierto? Desde they tend to give hasta in return, ¿cierto? Sabemos evidentemente que explicamos lo que es una de las primeras ideas secundarias, ¿cierto? Luego claramente pasamos a la segunda, ¿cierto? Y así sucesivamente podemos ir avanzando dentro de un texto. Ojo, esto no significa que el texto tenga sus ideas secundarias, ¿cierto? Lleguen hasta el final del texto, no necesariamente, ¿ok? Ahí claramente debemos, ¿cierto? Tener una cierta... un cierto pequeño conocimiento, ¿cierto? En relación básicamente a lo que es el texto, ¿cierto? A poder entenderlo de una buena forma, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, ¿vale? Por otro lado, ¿qué fue lo que se solicitó, ¿cierto? Básicamente, chicos, en esta parte, ¿cierto? Yo les comentaba, ¿cierto? Ahí en el pequeño video, ¿cierto? Que tenemos esta parte, ¿cierto? Que pedí que si la podían agregar a lo que es el trabajo final, ¿ok? Básicamente, chicos, el trabajo final, ¿cierto? Como ustedes bien saben, el trabajo final debe ser entregado, ¿cierto? Lo que es la próxima semana, la semana del 20. Van a tener prácticamente, chiquillos, yo sé que hay algunos que quizás están un poco atrasados, que por alguna u otra razón, ¿cierto? Puede ser el tema de clases presenciales, que yo creo que igual volví presencial en algunos días, entonces como que estaba igual un poco con muchas cosas. Entre ir y volver hay veces que simplemente no alcanzo, ¿ok? Eh, Básicamente, chiquillos, la idea, ¿cierto? Es que esto, ¿cierto? Lo podamos entregar. Yo, a ver, voy a poner una fecha, entre comillas, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? La idea es que lo pueda entregar desde el 20 hasta el día 22, ¿ok? 3 días o hasta el 23, puede ser, ¿cierto? No quiero dejarlo para 24, 25 ni 26, chicos, porque básicamente si doy como plazo máximo, por ejemplo, el día 26, alguno va a decir, ya, perfecto, no importa, lo envío el 26, pero con todo el tema, ¿cierto?, de que se viene la Navidad la próxima semana, ¿cierto?, y todo ese tipo de cosas, lo más probable es que muchos de ustedes o algunos, ¿cierto?, por ahí lo olvide, ¿ok? Entonces, la idea, ¿cierto?, es que a más tardar, lo puedes enviar desde el lunes 20 hasta el miércoles 23, ¿cierto?, hasta el miércoles 23 durante todo el día, no hay problema, ¿ok? Puedes enviarme, ¿cierto?, este archivo en Word, lo ideal, ¿cierto?, es que por favor me lo envíe, ¿cierto?, a mi correo electrónico, ¿ok? El correo electrónico ustedes claramente lo tienen ahí, ¿cierto?, en internet, pero se los voy a dejar igual por acá, por si acaso, ¿ok? Ahí se los dejé en el chat, chicos, por si acaso, ¿ok? Y como ustedes bien saben, ¿cierto? El trabajo sí se fue realizando a medida que iba pasando el tiempo, ¿cierto? A medida que íbamos entregando los textos, ¿cierto?
La verdad es que no debería ser mucho más allá de un simplemente de enviar un correo electrónico, ¿cierto? No debería tener, ¿cierto?, mayor complejidad que eso, ¿ok? Ahora, si estás atrasado, claramente va a tener mayor complejidad, lo dije desde un principio, ¿ok? Entonces, te pido, ¿cierto?, que por lo mismo te estoy dando quizás un poquito más de tiempo, del 20 al 23, ¿cierto?, para que dentro de esos 4 días, ¿cierto?, de lunes a jueves puedas enviarme este correo, ¿ok? Te pido que por favor en el asunto del correo, ¿cierto? En el asunto del correo, ¿ok? O que en el nombre, ¿cierto?, de tu archivo aparezca, ¿cierto?, por ejemplo, tu nombre, ¿cierto?, de esta manera y sección, ¿cierto?, que debería ser, ¿cierto?, la 329, ¿ok? Básicamente, ¿cierto?, de esa forma ya sea el asunto, ¿cierto?, o el archivo en Word que tú tienes, ¿cierto?, que tenga por nombre eso, ¿ok? Más allá de eso, ¿cierto?, no necesito claramente el trabajo completo, ¿cierto?, para que podamos tener una buena calificación, ¿ok? Eh, en esta parte nosotros, ¿cierto?, lo que es lo que se le solicitó, básicamente que esto, ¿cierto?, lo pudiéramos agregar a lo que es eh, a lo que es, ¿cierto?, la parte del trabajo final, ¿cierto?, que lo adjuntáramos, ¿cierto?, a todos, ¿cierto?, los textos que ustedes ya han ido haciendo durante un par de semanas atrás, ¿ok? No tocamos mucho el tema, ¿cierto?, de lo que son las ideas principales y secundarias, ¿ok? Básicamente me interesa que podamos, ¿cierto?, ver, por ejemplo, por rúbrica, chiquillos, la verdad es que a mí me solicitan una cierta cantidad, ¿cierto?, mínima de básicamente de trabajo, en la cual aún nos queda, ¿cierto?, básicamente nos van quedando solamente dos, ¿ok? Que dos textos que debemos agregar, ¿cierto?, a lo que es el trabajo final. Primero, ¿cierto?, tenemos claramente esto, lo que está, ¿cierto?, aquí demarcado, ¿cierto?, lo que les tengo marcado aquí en azul. Es bastante breve, no es muy extenso, ¿ok? Eh, no es muy extenso, ¿cierto? Lo cual es bastante bueno, ¿ok? En el cual, ¿cierto? El día de hoy claramente vamos a trabajar en esto, ¿cierto? Y ya lo que nos queda, ¿cierto? El día miércoles en la tarde vamos a trabajar solo en este párrafo. No quiero agregar mucho más porque tengo entendido, ¿cierto? Estuve hablando ahí con algunos colegas, ¿cierto? Están todos como muy llenos de pruebas, ¿cierto? De trabajo, de informes, aparte de las clases presenciales, ¿cierto? Y aparte del trabajo que ustedes deben, ¿cierto? Tener en jornada diurna. La idea, ¿cierto?, es no como llenarlos demasiado con cosas, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿cierto?, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto?, lo que me interesa que hagamos el día de hoy, que este texto, ¿cierto?, lo que tenemos acá, disculpen, ahí, ¿cierto? Ojo, el Spanish waste, ¿ok? El waste que está acá, está interrumpido acá por una imagen simplemente, va justo acá al costado, ¿cierto? Remains, ¿ok? Y luego termina claramente con esta palabra, ¿cierto? La idea, ¿cierto? La idea es que podamos adjuntar, ¿cierto?, solamente este breve, ¿cierto?, párrafo, ¿ok?, a nuestro trabajo final, ¿ok? Eh, para que, ¿cierto?, ya podamos ir terminando con eso, ¿ok? Básicamente el día miércoles vamos a avanzar nuevamente, ¿cierto?, con este de acá abajo, ¿cierto?, que es bastante breve, ¿ok? Luego de eso, ¿cierto?, básicamente les voy a solicitar simplemente que durante el día, vuelvo a repetir, del día lunes 20, ¿cierto?, hasta el miércoles, disculpen, jueves 23, ¿cierto?, ustedes me envíen, ¿cierto?, este correo electrónico con el trabajo final, ¿cierto?, para yo desde ya, ¿cierto?, empezar y, ¿cierto?, revisando, ¿ok? Y subiendo notas, ¿vale? Y subiendo notas, ¿cierto? Para ver después, básicamente, ¿cierto? Para después ir viendo y contactándome con los alumnos, ¿cierto? Y quizás deben una nota, ¿cierto? Ojo, no me voy a contactar con los alumnos que tengan un rojo, ¿cierto? Por ejemplo, un 3.3, un 2.5, un 2, un 2.3, un 2.4, ¿cierto? No, básicamente voy a ver los alumnos, ¿cierto? Que tienen una nota 1.0 en alguna de sus evaluaciones, ¿cierto? Básicamente evaluar el porqué, ¿cierto?, de esa nota, ¿cierto?, si es que quizás hay algún certificado, ¿cierto?, veamos, ¿cierto?, cierto tipo de explicación del por qué quizás no rendimos la evaluación, ¿ok? Y ver, ¿cierto?, como caso pendiente claramente, ver si es que existe la posibilidad de que pueda rendir una de esas evaluaciones, ¿cierto?, en un horario de clase determinado, ¿cierto?, y claramente voy a estar yo presente, ¿ok? O sea, me refiero a por ejemplo, un simple ejemplo, la prueba, por ejemplo, se va a abrir el 27, ¿cierto?, de diciembre, ok, lunes 27, de 6:30 a 8, por ejemplo, de la noche. Eh, la idea, ¿cierto?, es yo voy a habilitar esa prueba a las 6:30, voy a iniciar la sesión claramente, ¿cierto?, por este medio, y espero, ¿cierto?, que esa persona, además de que se conecte claramente, ¿cierto?, para saber que está haciendo la prueba, simplemente me envíe, ¿cierto?, el pantallazo, una captura de pantalla de el puntaje que obtuvo, ¿cierto?, va a tener 1 hora y media simplemente,
del puntaje que obtuvo y también de su root, ¿cierto? Para yo modificar la nota, ¿ok? Esto siempre y cuando claramente, ¿cierto? Se cumple algún cierto requisito del por qué usted también, ¿cierto? No pudo rendir la evaluación o no la rindió desde ya. Por otro lado, si hay algún alumno, por ejemplo, que esté en esa situación y yo le diga, ok, el lunes 27, ¿cierto? De 6:30 a 8 de la noche, por ejemplo, y el alumno me dice, por ejemplo, profe, que sabe que yo llego tarde a la casa, llego a las 9, por ejemplo. Ok, no hay problema. Entonces a las 9 vas a rendir la prueba, si bien es cierto, yo no puedo a esa hora iniciar una sesión por Teams, ok, porque estoy con otra sesión, ¿cierto? Habilitada, ok, pero sí te voy a dar el mismo tiempo, 1 hora y media, ¿cierto? Para que puedas rendir esta evaluación. ¿Ok? Que básicamente es lo que se rinde, ¿cierto? Si te falta la primera nota, por ejemplo, se rinde la primera evaluación. No es una nueva, se rinde la primera evaluación, ¿cierto? Si te falta la segunda, rindes la segunda, ¿cierto? Si te falta la tercera, rindes la tercera. Ahora, si por algún motivo o razón no realizaste, ¿cierto? El trabajo final, yo creo que ahí vamos a estar como un poquito en problemas, ¿ok? Porque no tendría que darte quizás una fecha que tú me digas, profe, ¿sabes que no lo puedo entregar el 23? Se lo puedo entregar el 27. Ok, tengo que evaluarlo, tengo que ver, ¿cierto?, el por qué, para que claramente sea justo en términos de plazos y de trabajo para absolutamente todos los alumnos, ¿ok? Quiero que también eso quede súper, súper claro, ¿vale? Chicos, en este caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá quizás es un poquito más complejo, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo, ¿cierto?, este párrafo que tenemos acá, ¿cierto? Este párrafo de acá, ¿ok? Estos dos párrafos en realidad, ¿cierto? Tienen que ser exactamente lo mismo, pero ojo, todos los párrafos anteriores, ¿cierto?, tenían un título, ¿ok? En este caso, ¿cierto?, tú, después de haber hecho absolutamente todo lo que se solicita, ¿cierto?, en el trabajo final, ¿ok? Debes tomar este texto, ¿cierto?, y tú darle, ¿cierto?, el título al texto, ¿ok? Ojo, va a ser exactamente igual, ¿cierto?, que el siguiente que vamos a hacer el día miércoles, tienes que hacer lo mismo y tú también darle un título al texto, ¿ok? Ojo, chicos, esa parte del título claramente no va a ser así como, ok, tiene un punto bueno porque el título está, tiene un punto más porque el título está bien, o tiene un punto menos porque el título no correspondía. No, no es así. Va a ser, de hecho, no va a ser, la parte del título solamente no va a ser evaluada, ¿ok? Lo único, ¿cierto?, que yo voy a ver y darme cuenta con el título, ¿cierto?, que usted ponga en relación al mismo texto, básicamente, ¿cierto?, es ver si usted en su totalidad claramente comprendió, ¿cierto?, lo que es el texto en sí, ¿ok? Que no haya ningún problema en ese sentido, ¿ok? Pero más allá de eso, ¿cierto? No va a ser evaluado para que no piensen que todos tienen que tener el mismo nombre, ¿cierto? De título, no es necesario, ¿ok? Aquí cada uno, ¿cierto? En relación a lo que entienda por el texto, ¿cierto? Y a lo que nos vaya explicando por el texto, tiene que, ¿cierto? Crear, entre comillas, ¿cierto? Un título para esto mismo, ¿ok? Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda con lo que tienen que hacer? ¿O cómo vamos a proseguir, ¿cierto? Con el tema del trabajo final. Profe, yo voy de camino a la casa. ¿Podría usted mandar así como al chat de nosotros una foto de lo que hay que hacer después, por favor? Sí, por supuesto, no hay problema. De hecho, se las voy a dejar de inmediato. Wait a second. ¿Alguien con alguna duda, chicos, por ahí? Ok, chicos, miren, ahí por el chat les dejé la imagen, ok, y también les dejé, ¿cierto? Ahí un pequeño recuerdo, ¿cierto? Para el texto, para este texto en particular, ¿cierto? Ustedes deben crear el título del mismo, ok, para que no tengan ningún problema con aquello, ¿vale? Para los alumnos, ¿cierto? Que estaban ahí, ¿cierto? Y que quizás están en casa o que quizás se quedaron en sede, ok, les pido que por favor comencemos a avanzar, ¿cierto? Con esta parte del texto, ok, es bastante breve, ok, es bastante, bastante breve, así que no debería tomar tanto tiempo, ok, si es que claramente lo hacen de inmediato. Si no, como les decía, ¿cierto? Bueno, Ignacio, ¿cierto? Y Sergio tengo entendido que también van de camino a la casa, no sé el resto, ¿ok?
pueden hacerlo más tarde, pueden claramente, ¿cierto?, enviármelo sin ningún problema. Ok, yo igual, de cierta manera, la verdad es que he revisado hartos que me han enviado, porque no me han enviado pocos, me han enviado hartos, ok. Y básicamente, si eres uno de los que me lo ha enviado y no ha tenido una respuesta mía, ¿cierto?, es porque todo anda bien, ok. Quiero que también estés tranquilo con eso, ok. Has hecho un buen trabajo, ¿vale? Para aquellos que van a seguir, ¿cierto?, por este medio, ningún problema, chiquillos, yo voy a estar por acá, ¿cierto?, si es que tienen alguna duda. Si no, claramente, ¿cierto?, si lo vas a hacer desde casa, cuando llegues a casa o un poco más tarde, puedes desconectarte, no hay ningún problema, ¿ok? Por el momento wait a second.